Compañeros, buenas tardes. Solo un segundito más que entren otros compañeros, por favor. En 2 minutos estoy de nuevo con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Lo escuchamos? Licenciado. Esperemos unos 2 minutos más, por favor. Claro, claro, gracias. Sí, todo está bien. Tenemos una noticia para usted. Estamos planeando la clase de la... ¿Qué? No tiene sentido conservarlo. Ahora que ustedes se van. Buenas noches, compañeros. Hoy sí, ¿se escucha? ¿Se ve, compañeros? Bien se ve y se escucha, licenciado. Vaya, ahí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Vamos a ver ahora que hay un escenario ahí que esté hablando aquí. Es posible que ya lo podamos aquí sacar. Estoy aprendiendo como ustedes, igual que esto. Bien. Vamos a continuar con lo que tenemos en la clase. A ver, ¿alguien me recuerda en qué quedamos? O tal vez yo lo voy a resumir en términos generales para que vayamos como... En principio les dije, el curso tiene la característica al inicio que se siente muy extenso, o sea, muy achatado, muy horizontal, si lo quieren ver de esa manera. Pero es porque efectivamente tiene grandes planteamientos teóricos que discutir, efectivamente, con ustedes. Y estamos muy lejos todavía en conceptos, en definiciones. Yo sigo preguntando y les preguntaría así nomás, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el derecho agrario? Y todo eso lo hemos venido manejando para exactamente el origen. Y hemos llegado a la parte, si quieren ustedes, donde estudiamos la comunidad. Disculpe, se lo ofendí. Dije, ¿sabes qué? No me hable, le dije. Si logro identificar quién está hablando ahí, se puede callar, por favor, apagar el teléfono. Es Damaris Michelle. Damaris, apaga su micrófono. Y yo le dije, ya demasiado. Damaris Michelle. Es que estaba bien molesta. Ya ves que está la cabeza me duele. puede apagar no ese? No es porque me siento en eso, sino que lo que le digo yo es que... O sea, permítame, compañero, voy a apagar esa cuestión. me estaban escuchando. Damaris. Damaris, por favor, si no está en la clase, por favor, sálgase o apague el micrófono. Parece. Bueno,
es que son muchos como para ir a buscar ahí y estamos ahí. Les ruego a los compañeros que tengamos ese cuidado, no hay ningún problema, también no me incomoda, pero el resto de compañeros tienen que escuchar. ¿Qué es lo que estábamos? Vuelvo a caer otra vez. El escenario es encontrar el origen del Estado y el derecho, dijimos. Ya estudiamos la comunidad primitiva. ¿Y en dónde concluimos la comunidad primitiva? Concluimos, ya estudiamos la parte arborícola, o sea, el inicio, la infancia del género humano. Estudiamos la parte, efectivamente, donde se descubre el fuego, ya hay instrumentos de trabajo, ya estamos hablando del dominio de la mujer, que hablamos inclusive de las relaciones naturales que dio como lugar que el surgimiento del matriarcado, por edad y sexo, dijimos. El patriarcado. ¿Cómo surge el patriarcado? Por la misma evolución histórica. Ya hablamos ayer de fuerzas en la última clase y dijimos que el hombre se impone por la fuerza, o sea, más fuerza en el trabajo. No estoy hablando de inteligencia. Ya pusimos bromas, si quieren ustedes, de quién produce más en términos fuertes, de estar en el escenario mismo de la fuerza, de la aplicación de la fuerza. Vimos que el hombre sustituye a la mujer por fuerza. ¿Cuál fue la conclusión que llegamos? ¿Qué es lo más importante de la sociedad, dijimos? Buscar comida. Es lo más importante. Bueno, pero llegamos a la definición entonces, y eso es lo que tenemos que ir concluyendo. Si ya tenemos, por ejemplo, que la comunidad primitiva la estudiamos desde el inicio, hablamos de 3 espacios. La infancia del género humano, salvajismo, hablamos de la barbarie y hablamos de la época de la civilización. Hasta ahí no hemos hablado de Estado y de Derecho, pero concluimos en una cuestión que era lo más importante, dijimos. A mí, ¿cómo hago yo para aparecer el derecho? Y aquí vienen las preguntas para poderlos integrar. ¿Qué son las clases sociales, compañeros? ¿Cómo identifican ustedes las clases sociales? ¿Cómo se identifican las clases sociales? A ver, compañeros, en Guatemala, ¿cuántas clases sociales conocemos? Alta, media y baja. 3, ¿Quién dijo eso? 3. ¿Quién dijo eso? Alta, media y baja. Iván. Baja. Robin Baja. lo dijo. ¿Pero quién fue el que lo dijo? Yo, licenciado. ¿Quién es yo? Baja, media. ¿Quién fue? No, perdón, que ahí me volvieron a confundir. ¿Quién dice baja, media y alta? Es lo que definieron. ¿Cómo se llama? Compañero, deme su nombre, por favor, para dirigirme a usted. Robin, licenciado. ¿Quién dio ese concepto, compañero? No tiene ningún problema, solo quiero saber cuál es su nombre. ¿Alguien? Bueno, va de nuevo la pregunta. ¿Cuántas clases sociales conocemos, compañeros, en la sociedad guatemalteca? 3. La baja, la baja media, la baja alta, la media baja. ¿Quién dio esa edad? ¿Cuál es su nombre? Daniel Galindo, Lick. Daniel, mira, Daniel. Baja. Y compañera, ¿cuál es su nombre? Baja. Sube. O sube. Mira pues por dónde ando. O sube y baja. Sí, mi compañero, ¿de dónde sacó esos conceptos baja, alta y media? Los coloquialismos, ¿vale? ¿Cómo que coloquialismo? 2 más 2 son 4, no es coloquialismo. Aquí estamos hablando de ciencia. Lo que escuchamos, Lick, en la calle. Que todo Pero ¿y eso es correcto? Pues, no sé, yo supongo que sí, pero bueno. No, tampoco, no se me siente incómodo, por favor, que no estoy tratando de ponerlo en mal, sino... No se preocupen. Para que el resto estamos iguales. Sí, cabal, toda la chaviza piensa lo mismo. Exacto. ¿Y de dónde sacamos clase media, clase baja? ¿De dónde? Si históricamente ni siquiera lo hemos visto.
¿Habían clases sociales en la comunidad primitiva, compañeros? No, licenciado, no existían. Sí, sí había. Tal vez sí habían licenciado el que era el que Sí, dominaba. había el el, jefe. Sí, que había el dos jefe de los grupos. mandados tenía más. Los primeros grupos se manejaban por fuerza, pero no había en sí no había una clase social establecida porque no existía la iniciativa privada como una, o sea, todo era comunitario. Yo tenía una lanza y la podía agarrar el que estuviera más cerca para poder matar al animal que estaba ahí presente. Pues había cosas personales de cada uno, pero no existía la iniciativa privada, ni existía, ¿cómo se llama? Todo era comunitario y no existían clases sociales, porque incluso no había un gobierno como tal, sino lo que existía era, es cierto, la ley del más fuerte, pero no directamente como una clase social. Ahora, si yo sigo insistiendo, si ustedes se paran en un tribunal y le van a decir ahí, van a ir a la Corte Suprema de Justicia en una vista y le van a decir a los magistrados, usted sabe, señores magistrados, que hay una clase baja, una clase media y una clase alta. ¿Qué les va a decir el juez? Les va a poner 0. Perdón, Lick, buenas noches. Sí, compañero. Axel del Águila le saluda. Axel, por favor, Axel, mi amigo, ¿cómo le va? Bien, licenciado, muchas gracias, gusto de saludarlo. Adelante, ingeniero, usted tiene todos los conceptos del mundo. Lick, solo para aportar tal vez en cuanto a la edad primitiva, digamos, las clases sociales empiezan a surgir desde el momento en el que se subdivide, digamos, la clase esclavista y el esclavo. Desde ahí hacemos la gran diferenciación de clases, digamos, aunque no se conocieran como tal. Ahora, ya en el contexto o en lo contemporáneo, digamos, hablar de todo ese montón de estratificaciones que se hacen de clase media, baja, clase baja, baja, eso al final de cuentas son solo puros eufemismos, porque recordemos que vivimos básicamente en un mismo sistema de modelo económico, donde básicamente ahora no se nos cataloga como esclavos, digamos, sino simple y sencillamente somos pertenecientes a la clase proletaria o los que pertenecen a la clase capitalista. Entonces, una vez exista esa serie de eufemismos, digamos, con el simple hecho de tener cierta alienación mental en cuanto a no sentirse mal o a sentirse más o menos bien, digamos, por pertenecer a un escalafón un tanto más elevado en cuanto a la estratificación de clases, es ahí donde de alguna forma pues se van creando, digamos, todos estos tipos de gradaciones, pero en realidad en Guatemala ¿qué cuestan las dobladas? El mundo únicamente existe la clase trabajadora, digamos, el proletario en todo caso, y el capitalista, Ali. 39 quetzales. Gracias, compañero. El que está hablando, por favor, puede apagar el micrófono. Compañero Jonathan Estuardo, las dobladas. O que invite, Lick. Bien. Fíjense pues lo que voy a hablar ahorita, porque vuelvo a caer a lo mismo. Si yo os pregunté que las clases sociales y me dicen media, alta, baja, de por un lado y por otro lado, me asusta en términos académicos. Es decir, aunque estén manejados en otros libros, porque yo aquí lo que ustedes tienen que... Yo estoy tratando de explicar el origen de las cosas y son conceptos nuestros que vienen relacionados... Se le trabó el audio. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, licenciado. Se le escucha. Sí, se escucha bien. Vaya, perfecto. Bueno, miren pues, vamos a ir, porque tenemos que aterrizar, vamos a ir al origen del Estado y el derecho. Bien claro, me quedé en la comunidad primitiva porque es el origen de las cosas, el origen del hombre. Yo no he hablado ni de Estado ni de derecho. Amy, tu micrófono, por favor. Voy a hablar de la formación, dijimos, económico-social. ¿Qué significa formación económico-social, compañeros? La sociedad. ¿Qué significa formación económico-social, compañeros? En una sola palabra. Sociedad. La sociedad. Yo les voy a preguntar en el examen, dígame usted qué es la sociedad, ¿qué me contestarían, compañeros?
La formación económico-social. Formación económico-social. Ahora, aquí viene la otra pregunta. ¿Quién tienen ustedes por, ya quitemos, ya sabemos que es la sociedad, pero ¿por qué decimos que es una formación económico y social? Por las relaciones que existen entre los miembros. Por las fuerzas de productividad, ¿no? Fíjese, pues. Por los intereses también. Cuando dice intereses, ¿de qué? ¿Y de quién? Del desarrollo de toda la comunidad, de las personas. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Miren, pues, cuando hablamos efectivamente de la formación económico-social, dijimos que para lo más importante de una sociedad es producir bienes, comer. Y para comer, dijimos, primero que se requieren fuerzas productivas. ¿Se recuerdan que hablamos de las fuerzas productivas? Y hablamos que las fuerzas productivas están integradas ¿cómo? Por fuerza de trabajo, instrumento de trabajo y objeto de trabajo. Fuerzas productivas. Por ejemplo, les decía, en la relación que manejamos aquí entre ustedes y yo, ¿quién tiene la fuerza de trabajo? ¿Quién trabaja aquí en esta relación? Usted, licenciado. Usted. Como decía mi papá, ustedes son vagos, decía mi papá. Estoy hablando solo en esta relación. Aquí el único que trabaja soy yo. Estoy hablando de esta relación. ¿Qué necesito para trabajar? Su título, conocimiento. Instrumentos de trabajo. A los alumnos. Ah, los medios de trabajo. A los alumnos. Instrumentos de trabajo. El internet, la computadora, su marcador. El pizarrón, la electricidad, etcétera, necesidad. etcétera. Se requieren instrumentos de trabajo. O sea, ustedes lo que tienen ahí en su escritorio, en la cocina, en el comedor, en la cama, donde estén ahorita. Díganme ustedes qué han hecho de algo de esos ahí ustedes en lo personal, qué han hecho de todo lo que tienen ahí. Nada. Nada, solo hemos comprado. Absolutamente nada. Aún si hicieron una almohada, no han hecho nada porque la aguja para coser la almohada no la hicieron ustedes. Pero ni las plumas. Ni las plumas. Están comprendiendo eso, ¿verdad? Tenemos la fuerza de trabajo, el hombre. Aquí está el hombre. Perdónenme, compañeros, que me pongan en ese plano. Pero yo necesito trabajar. Aquí está la fuerza de trabajo. Bueno, ya tengo el instrumento de trabajo. ¿Dónde llevo la fuerza de trabajo y el instrumento de trabajo? ¿En dónde lo aplico en estas relaciones? Con nosotros. En el objeto del trabajo. Ah, ¿Y quién es el objeto de trabajo acá? Nosotros. Nosotros. Ustedes. ¿Qué tengo que hacer entonces en mi trabajo? Limpiarles el cerebro. Tengo que transformarlos. Porque la acción transformadora de la sociedad cae precisamente en el objeto de trabajo, donde cae la fuerza de trabajo y el instrumento de trabajo. ¿Y qué hago en esto? Tengo que transformarlos. Porque eso es la naturaleza, transformar. ¿Qué es lo que necesitamos la sociedad para poder vivir? Comida. Ahora, dije también, si ya tenemos bien claro lo que son las fuerzas productivas, el hombre no come, dije. De nada sirve que tengamos el instrumento, la fuerza de trabajo y el objeto de trabajo no sirve. Si a cambio de eso, por eso volvemos a caer. Cuando bajó el hombre de los árboles y enfrentó al tigre, ¿por qué lo enfrentó? Porque venía consolidado ya sus relaciones sociales. El hombre bajó con palos. No, oye. El hombre... Disculpe, licenciado. Sí, compañero.
Solo para hacerle hablarle al compañero Daniel que por favor apague su micrófono. Compañero Daniel, por favor, gracias. Gracias, compañeros. Cuando tengan ahí alguien que está hablando de nombre, de una vez díganselo ahí, por favor. Bueno, estamos claros y no importa si me interrumpen, no hay ningún problema. Estamos hablando de las fuerzas productivas. Ya hablamos del hombre, ya hablamos del instrumento, ya hablamos del objeto de trabajo. Y estamos hablando en esta relación. Con eso no es suficiente para comer, dije. Se requiere bajar del árbol con palos para enfrentar la naturaleza, en ese caso al tigre. O desde que nace, ¿qué necesita el hombre para poder vivir, compañeros? Alimento. Sí, pero ¿dónde? ¿Quién le da el alimento a un niño? La mamá. La mujer. Las relaciones sociales. O sea, el hombre no vive sin las relaciones, la sociedad no existe sin las relaciones sociales de producción. Si no hay quien nos dé de comer, si no hay quien consuma lo que se produce, entonces estamos hablando efectivamente de la primera etapa de la sociedad. Ya estoy hablando solamente de las fuerzas productivas, pero me voy ahora que estoy diciendo que las relaciones sociales de producción son más importantes para poder vivir. Vuelvo a caer ahí en su casa. Todo lo que tienen ustedes ahí en su casa por otras personas, ya sea directa o indirectamente. O sea, las relaciones sociales son más importantes que cualquier cosa. Entonces, vamos a hablar, voy a borrar acá. Borro acá. Y voy a hablar de las relaciones sociales de producción. Fíjense que estoy hablando de la base material de la sociedad. Cuando ustedes construyen su casa, ¿qué es lo primero que construyen? Dije, lo hacen para construir una casa. La base. Los cimientos. Dígale a ese niño que se tome el atol rápido. Celi, por favor, micrófono. Está bien, no hay problema. ¿En qué estábamos? Bueno. No he hablado de Estado ni de Derecho ni de Cash Luna, dije. Hablé de fuerzas productivas. Pero aquí viene lo más importante. Voy a hablar de las relaciones sociales de producción. Cuando nosotros hablamos de las relaciones sociales de producción, ya dijimos que lo que ustedes tienen ahí en su casa no lo hicieron ustedes. Pero vamos a hablar de las relaciones sociales de producción. Sin esas, ahora aquí lo voy a explicar. Las relaciones sociales de producción son infinitas. ¿Alguno de ustedes se ha muerto porque la mujer lo dejó, compañeros, o la traiga? Yo casi me moría. Esto que aquí estaba. ¿Será que alguien se muere porque lo deja la traiga, compañeros? No, bien hay casos, Rick. Sí, se ahorca uno, ¿ah? Se tira del puente. Sí, aquí un se chavo tira se del puente, dice la compañera. Sí, se suicidan. O sea, sí se muere uno por amor, dice la compañera. Pues ya pusieron carteles ahí para que no los tiren, para que no se caigan, motivándolos a que no se tiren. Sí, ahí sí, no sea pendejo, dicen ahí. Consígase otra u otro. Bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que hay relaciones sociales en el mundo, en nuestro alrededor, que son importantísimas, pero no determinantes. Si perdió el Barça o si Messi se fue para otro equipo, ¿ustedes se van a morir de hambre? No, licenciado. No, licenciado. ¿No se muere? Se apostaron, sí. Y lo que quiero decir con esto es que hay miles de relaciones departamentales, interdepartamentales, hasta las relaciones sexuales. Son parte de las relaciones sociales de producción.
Y son miles. Hay interdeportivas, relaciones, ahí están los Juegos Olímpicos, están los Juegos Mundiales, ahí están miles de relaciones de comercio, relaciones sindicales, relaciones de todas las relaciones. Pero ustedes no se van a morir si hacen falta esas relaciones. ¿Cuándo es que se van a morir? ¿Cuándo? Y aquí viene lo importante. Si estamos hablando que las relaciones sociales de producción son infinitas, muchas, la más importante y la determinante, que sin esa no vive una sociedad, son las relaciones económicas. Las relaciones económicas. Nadie vive, la sociedad no vive, no puede vivir si no hay relaciones económicas. Todo lo demás existe, pero lo determinante para que una sociedad viva, para que el ser humano, tiene que haber relaciones económicas. ¿Y cómo están integradas las relaciones económicas? Dice que no he hablado ni de derecho ni de Estado. Y lo que estoy construyendo aquí es la base y la superestructura que constituyen en su conjunto la sociedad. Pero cuando yo me manejo en las relaciones económicas, ¿se recuerdan que puse un ejemplo de una panadería? Sí, Lick. Si yo vendo 500 quetzales de pan y regreso 500 quetzales, ¿para qué sirve la panadería? Dije. Para nada, solo para crear empleo. Y aquí viene algo más importante, porque también de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, tenemos que hablar de las relaciones de propiedad. Porque hay que hablar de las relaciones de propiedad. ¿Qué tipo de propiedad ha conocido históricamente el hombre? La propiedad comunal, únicamente, licenciado. ¿Y la propiedad privada? También, perdón. Entonces, hablemos de tipos históricos, dije. Tipos históricos de Estado y de derecho, no clases de Estado ni clases de derecho. Tipos históricos. ¿Cuántos tipos históricos económicos ha tenido la sociedad, compañeros? ¿Cuántos modos de producción? ¿Cuántos modos de producción ha tenido las sociedades en el mundo históricamente? Las formas que hemos conocido. 5. 5. La comunidad primitiva. El esclavismo, feudalismo. La sociedad esclavista. Feudalismo. La sociedad feudal. Capitalista. La sociedad capitalista. ¿Y cuál es la 5? Socialista. La sociedad socialista. O Esas comunista. son 5 formas de producir históricamente. Socialista. Y socialista a la final. Y cuando yo les pregunto, ¿cuáles son las clases sociales que tiene la esclavitud? ¿Cuáles son las clases sociales del sistema feudal? ¿Cuáles son las clases sociales del sistema capitalista? Si ustedes me dicen baja, media baja, por un lado, ¿de dónde? Esclavo y esclavista, Lick. Perdón, ¿alguien tenía la palabra? Lick en el sistema esclavista, esclavo y esclavista. En el, y en el feudalista, El vasallo. siervo y el señor feudal. Así es. O el terrateniente, porque No, estamos hablando teóricamente. Ahora y en el capitalismo, ¿qué clases sociales y cuántas existen? Solo 2 siempre, Lick. ¿Cuáles son? El proletariado y el que tiene las fuerzas productivas. Y el burgués. O sea, la burguesía y el proletariado. Eso es porque, ahorita lo voy a definir. Cuando hablamos, se recuerdan de cómo se inicia el sistema esclavista, y aquí es lo más importante. Me adelanté aquí un poco, pero yo no sé si se mira, compañeros.
Trato la manera de hacer un estudio para ver. Fíjense dijimos, por ejemplo, cuando se termina o cuando se da el origen del Estado y el derecho. Dije. En la comunidad primitiva llega un momento dado que ya no hay comunidad primitiva y todo tiene que ver la propiedad. Porque la propiedad en la comunidad primitiva era una propiedad social, no había propiedad privada. Y por lo tanto no había quienes tuvieran y quienes no. No estoy hablando de propiedad personal, pues. Yo no sé si había propiedad personal en ese momento. Actualmente sí lo hay. Los calzoncillos, los lentes, son propiedad personal, pues no tiene nada que ver con la propiedad privada. Pero, ¿cómo es que surge? Primero hablemos que la comunidad primitiva dijimos que desaparece. ¿Cómo surge el Estado y el derecho? Dijimos. Y empieza primero, porque aparece la propiedad privada. ¿Y cuándo surge la propiedad privada? Cuando una tribu se apropia de otra tribu, el plusvalor o el escenario de que haya un valor por el esfuerzo de otras personas en función de alguna mercancía. Eso se le llama plusvalor o valor agregado. En la comunidad primitiva no existía ningún valor agregado, pero en el momento, dije, ¿se recuerdan que hablamos quién produce más? Y hablamos cómo se trasladan los bienes, ya sea porque por un catástrofe natural, un río dejó de pasar en una finca y le fue a pedir prestado al otro. Y en un momento dado, le dijo, bueno, me pagas si no tomo, y se tomó. Les hablé, por ejemplo, del escenario de Josué a tomar esclavos. Entonces, en el momento que aparece la propiedad privada, por primera vez en la humanidad aparecen las clases sociales. ¿Y qué identifica las clases sociales entonces? Los que tienen y los que no tienen medios de producción. Yo soy propietario de los instrumentos de trabajo. En esa época de la esclavitud fueron hasta propietarios de la misma fuerza de trabajo. Entonces ya estamos hablando que la comunidad primitiva empieza a desaparecer porque ya aparece la propiedad privada y al existir propiedad privada aparecen las clases sociales. ¿Y qué significa las clases sociales? Significa el aparecimiento, la desintegración de la comunidad primitiva para darle paso a otro modo de producción que conocemos como el modo de producción esclavista. Entonces, ya vamos a hablar, si en la comunidad primitiva no existía derecho, no existía Estado, pero la diferencia entre la comunidad primitiva y la esclavitud, que ahora ya va a haber quién dirija la sociedad en términos pragmáticos, es decir, en términos de sistema, ya estamos hablando de cúpula, ya estamos hablando de liderazgo, ya estamos hablando de quienes se van a ocupar de administrar la sociedad, lo que no existía en la comunidad primitiva. Y aquí ya vamos a hablar que anteriormente las sanciones que pudieran haber existido en la comunidad primitiva, hoy las sanciones las va a dirigir y las va a inventar un nuevo grupo. Entonces aparece el derecho. ¿Y quién ejercita el derecho? Aparecen como hermanos gemelos el Estado y el derecho en la comunidad primitiva. Entonces, ¿para qué surgió el Estado y para qué surgió el derecho
en la comunidad esclavista, en el modo de producción esclavista, compañeros? ¿Cuál fue el objetivo de ese surgimiento? Para proteger los intereses de la clase dominante. En este caso, los señores esclavos. ¿El derecho para qué va a servir? Para regular esas actividades. De explotación. Fíjense lo que estoy hablando. Hasta ahí quedar para generar, para ir como empatando el resto. Vengo ahora y les digo lo siguiente. Compañeros, ¿de verdad se entiende, compañeros? Sí, licenciado. Me preocupa porque no tengo aquí cómo ir definiendo si se va entendiendo o no se va entendiendo. Ruego que si hay alguna duda, pues yo tengo la harta obligación de explicarlo, ¿no? Licenciado, disculpe si nos pudiera compartir las fotografías del pizarrón. Hay en un libro, voy a ver cómo hago para manejar. Licenciado, disculpe, ese tema está en el libro Derecho Agrario y Ambiental. Así es. Muy bien. Le dije que tienen que leer base y supraestructura. Pónganlo ahí, base y supraestructura. Y eso es lo que estoy desarrollando acá. Bueno, pero continúo. Si yo dejé en la formación económico-social o en la sociedad, dije que una sociedad no puede vivir si no hay comida. Si ustedes quieren construir su casa, lo primero que tienen que hacer es hacer las bases. Y yo aquí empecé por las bases. Esto que estoy construyendo acá es el instrumento que necesitamos los científicos sociales. Este instrumento que yo estoy construyendo es el que les va a servir a ustedes para analizar la esclavitud, para analizar el feudalismo, para analizar el capitalismo y para analizar el socialismo. Es el mismo estetoscopio que tiene un médico que le sirve para un chino, para un guatemalteco, para un ruso, para un cubano, menos para Yamatei. Estamos hablando que se puede aplicar. Buenas noches, licenciado. Disculpe, que hubo un apagón. Ahorita me volví a conectar. Hay un apagón, dicen por ahí, pero ahí sí que vamos a... 17 054. Bueno, entonces hablamos, dije, de las fuerzas productivas, hablamos de las relaciones sociales de producción, pero lo más importante, les dije, que íbamos a hablar eran de las relaciones económicas y de las relaciones de propiedad. Y cuando hablamos de relaciones económicas, estoy sacando las relaciones económicas de la amplitud de las relaciones sociales de producción, que dije que son infinitas, son importantes, pero las únicas con las que cuenta la sociedad para poder vivir son las relaciones económicas. ¿Y cuáles son las relaciones económicas, compañeros? Vamos a encontrar las relaciones de producción propiamente dichas. ¿Cuáles son las relaciones de producción propiamente dichas? Pasame el clavo, vos, pasame el martillo, aquí te va el pegamento, ahí te va el asadón, echarle agua a las flores, echarle agua a la milpa. O sea, las comunicaciones que se dan como coacción propia del trabajo. Esas son las relaciones de producción propiamente dichas. Ahora, ¿para qué producimos bienes? ¿De qué me sirve a mí que ustedes tengan ahí, produzcan 10,000 pares de zapatos? ¿Para qué? Para venderlas. No se los va a consumir, ¿verdad? Para generar ingresos económicos.
Es decir, miren pues, uno produce bienes para consumir. Entonces ya vamos a hablar de otra relación económica. Estamos hablando de la producción y estamos hablando del consumo. ¿Me están comprendiendo? Nadie produce bienes si no los vamos a consumir. Aún, fíjense pues, nadie produce bienes si no los consumimos. Ahora, ¿cómo nos llega a nosotros los bienes para consumirlos? ¿Cómo nos llega? Ya sea porque existe la distribución Licenciado, buenas noches, yo tengo una duda. O sea, las relaciones económicas tienen estas características. Las relaciones de producción, las relaciones de consumo, pero previo tenemos las relaciones de distribución y las relaciones de intercambio. Y aquí voy a manejar el tema de la empresa esa que solo trajo los 500 quetzales de regreso. Donde se dan precisamente relaciones de intercambio es donde hay propiedad privada específicamente. ¿Por qué? Porque nosotros damos bienes a cambio de otros. O sea, hay un intercambio y ahí las relaciones son precisamente donde se da enfáticamente la propiedad privada. Y donde hay propiedad privada hay clases sociales, ¿cierto? ¿Sí o no? Y donde hay clases sociales hay explotación o subordinación. Entonces uno produce bienes para consumirlos y le llega a uno los bienes porque los intercambia. Y el intercambio es donde hay propiedad privada. ¿Cuál es donde fundamentalmente los modos de producción se han dado las relaciones de intercambio? En el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Pero también hay relaciones de distribución. De lo que producimos lo distribuimos. Al final de cuentas, lo más importante es el consumo. Ahora, que por supuesto nosotros tengamos el estereotipo de que solo la propiedad privada, solo el intercambio, solo la ganancia, esa es la forma en que nos han educado y nos han manejado una cultura. En este país, que los únicos que tienen la capacidad de quedarse con los intercambios de bienes y servicios son la oligarquía de este país, pues. De eso tenemos las relaciones económicas. Y en función de la propiedad, ¿entienden eso, compañeros? Las relaciones económicas. Recuerden que estoy sacando las relaciones económicas del conjunto de relaciones totales que tiene la humanidad. Esas son buenas, pero para poder vivir se requieren de relaciones económicas. Hasta acá no he hablado de Estado ni de Derecho, ¿no es cierto, compañeros? He hablado de Estado y de Derecho. Sí, solo una pregunta. Sí. Perdone, pero si alguien, digamos que alguien produce, pero su producción va a ser solamente destinada a la distribución, ¿qué sentido tiene que produzca? ¿En Cuba o en Guatemala? Pues en cualquier parte del mundo. ¿Y en Cuba cómo sería esa empresa? Pues, según tengo entendido yo, en Cuba no hay muchas empresas que funcionen muy bien. ¿Y por qué come la gente? Porque ahí hay una relación de donde distribución, que la gente la tienen trabajando para la clase social alta, que es el Estado. Perdón, ¿cuál es la clase social alta, compañero?
sostengan por la propiedad que se tenga sobre los medios de producción. Ajá, pero, o sea, según entiendo yo, pues eso... Una previa. Solo discúlpeme. ¿Existe clase alta, compañero? ¿Clase social alta? No, licenciado. Por supuesto. Lo que debe comprender, compañero, mire, y lo digo con mucho respeto, además de respeto, con mucho cariño, pues yo entiendo lo que nos han educado y los que nos han metido como cultura. Ya dije que hemos tenido 5 formas de producir históricamente la humanidad. Y hablamos que las clases sociales empiezan en la humanidad cuando aparece la propiedad privada. Y aparece la propiedad privada esclava o esclavista. Se termina la esclavitud, que también tiene su explicación cómo logra terminarse la esclavitud para darle origen al modo de producción feudal, que también tiene clases sociales. Los señores, siervos de la gleba o apéndices de la tierra, y las clases nobles o los señores feudales. ¿Dónde está la alta clase, media, baja, pobre y clase por un lado? Mentira. ¿Y en el capitalismo qué clases sociales tenemos, compañeros? Proletarios y burgueses. Burgueses y proletarios. Por supuesto que me dirán compañeros por ahí, claro que existen estamentos medios, pero no clases sociales, porque la clase social se determina por quienes tienen propiedad o no. Ya vamos a hablar posteriormente que hay quienes viven solo como Cash Luna no vive como proletario tampoco, aparte de que no trabaja, pues, pero prestan un servicio que ya lo vamos a hablar, que es el trabajo que no le sirve a la sociedad, ahí lo vamos a explicar. Sirve al sistema, pero ya lo voy a explicar posteriormente. Solo me interesa. Perdone. Sí, compañero. Otra pregunta. Sí. Fíjese que yo estuve leyendo el manifiesto comunista que el manifiesto comunista, ¿va? Y el manifiesto del Partido Comunista, ¿verdad? Ajá. Y hay una parte donde dice, habla precisamente de eso, ¿vale? De las clases sociales y de la fuerza de trabajo y de los medios de producción. Entonces él dice, por ejemplo, pero no sé si es parte de ese, él dice, los burgueses creen que nosotros nos estamos conformando con no generar producción, ¿va? Que nosotros estamos vendiendo el que no se genere producción y que se ataque la propiedad privada. Entonces, y no es así, dice, nosotros lo que estamos buscando es que se tenga acceso a la propiedad privada. O sea, que la gente tenga acceso a la propiedad privada, que no, o sea, que como lo que estamos hablando ahorita, que la propiedad privada solamente para los que tienen dinero y los pobres pues no tienen propiedad privada porque no pueden adquirirla, porque es muy caro. Entonces él dice, nosotros no nos conformamos, o sea, no estamos negando la propiedad privada, porque la propiedad privada no existe, solo existe para unos pocos, dice él, y todos los demás no la tienen. Entonces, pues ya que estamos hablando de eso, de las clases sociales y de los medios de producción, mi pregunta sería por eso, por lo que estamos hablando, que si es posible que como que existiera alguna manera dentro de lo que se está hablando o dentro de la distribución, una forma en la que la gente pues tenga acceso a esas cosas, ¿verdad? O algo. Mire, por ejemplo, Guatemala, el modo de producción dominante en este país es el capitalismo. ¿Por qué? Porque es monetario, es el dinero. Aquí la única forma de identificar el capitalismo es porque hay dinero, no por otra cosa. Usted identifica el sistema capitalista. Sin embargo, hay un modo de producción feudal. O sea, somos un país que todavía tenemos resabios que ya desaparecieron en todo el planeta, pero en Guatemala todavía subsisten.
Hay resabios todavía de un modo de producción que tendrá que desaparecer algún día, pero ahorita el dominante es el modo de producción capitalista. Por eso es que hablemos de clases sociales campesinas, pero también hay obreros agrarios. Ahora, hay una razón bien importante aquí, y yo me voy porque hay que poner ejemplos, y precisamente en estas pláticas que se dan, no se preocupen de que estemos extendiendo, porque es la única forma de llegar al conocimiento. Si yo les puedo decir, ustedes lean derecho, ya estuvo, pero ¿qué clase de derecho están estudiando? El derecho de siempre. ¿Ustedes piensan que el derecho que nosotros estudiamos ahorita es el mismo derecho que se aplicó en la esclavitud? Yo me atrevería a decir que muchas normas de esas son de las mismas. Eso lo vamos a discutir posteriormente. Miren, las clases sociales, dije, cuando nosotros hablamos de las relaciones económicas, volviendo a la distribución, quiero irme específicamente a países como Cuba, o la China, o Rusia. Claro que hay resabios de propiedad privada, pero el modo de producción dominante es el modo de producción socialista. O sea, tiende a desaparecer la propiedad privada y que solo hayan empresas de distribución. Pero a nosotros nos duele pensar que vamos a tener una empresa y que no vamos a tener ganancias. Y el tema es comprender, por ejemplo, en Cuba, por qué Cuba es la máxima expresión deportiva de toda América Latina ahorita. ¿Por qué? ¿Podría volver a repetir, disculpe? ¿Por qué Cuba ahorita es la expresión más grande latinoamericana en el deporte? Ahorita. Y está aprobado en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Fácilmente. Porque comen mejor que nosotros. Tienen una historia y una formación de comida. Tienen un sistema reproductivo grande, fuerte y con esfuerzos. Histórico. ¿O no es así, compañeros? Pregunto porque lo siento muy callados hoy. No, licenciado, según lo que yo he escuchado últimamente de Cuba, es que están siendo reprimidos en esa parte de la alimentación, ¿verdad? Que se les está restringiendo. Pero anteriormente yo tenía ese mismo concepto de Cuba, que tenían un sistema de salud y de alimentación, tal vez no de consumismo como el que tenemos acá, ¿verdad? Pero sí muy nutritivo. Bueno, tienen un sistema de salud privilegiado mucho mejor que casi toda América Latina. Es el único país que tiene desarrollada su propia vacuna, el único país en Latinoamérica. Y en educación también, de hecho, aquí en Guatemala los mejores médicos se han ido a formar a Cuba, ¿verdad? Y aquí es donde entra el tema, la propiedad. ¿Qué propiedad hay en Cuba, compañeros? Socialista. No, es comunitaria. Socialista. Dejémoslo ahí, comunitaria o socialista, dejémoslo ahí. Es que una duda, licenciado. Sí, compañero, y todas las dudas son importantes en esta clase. Tengo entendido que Marx y Federico Engels, creo que Engels, perdón, ellos estaban en contra de la creación de todas las clases sociales. Ellos querían regresar a una comunidad primitiva, tengo entendido. No es así. Espere, solo antes de que me diga eso. Ajá. Antes de que si es que queremos regresar a la comunidad, si Marx y Engels tenían en la cabeza regresar a la comunidad primitiva, ¿significa que tenemos que regresar a ser monos? No. Entonces es a desaparecer totalmente la iniciativa privada. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la comunidad primitiva? Que era la primera línea de donde no existía ¿cómo se llama? Ya se le enfoca.
Sí, entiendo el enfoque. Ajá. Ahora, si estamos al hablar de un estado como Cuba, estamos formando dos clases sociales, los gobernantes y los gobernados, ¿o no? Por eso le pregunto. No, las clases sociales, ¿cómo se identifican, compañeros? Propiedad que se tenga sobre los medios de producción. ¿Quiénes son los propietarios de los medios de producción? Claro, si es el Estado cubano, ¿a quién representa el Estado cubano? Al pueblo. Al pueblo. ¿Si a quién representa el Estado guatemalteco, compañeros? Al pueblo de Guatemala. O al neoliberalismo. Ahorita el neoliberalismo. Siempre, 70 años, toda la vida. Ya vamos a llegar con las nuevas leyes de Indias, con las leyes que impusieron en la conquista, con las leyes que se impusieron en la colonia. Si aquí vamos a estudiar derecho, pero no el derecho que tenemos concebido, que es importante, que el derecho es un conjunto de normas imperoatributivas que nos da la oportunidad de darnos besitos con los vecinos y que con abracitos y apapacho vamos a lograr una sociedad justa y mejor si metemos al bote y fusilamos. Y si no es el derecho, si aquí no he hablado ni siquiera de Estado ni de derecho, porque para construir, dije, la sociedad, primero que tengo que construir lo que me voy a comer. ¿Cómo construimos la sociedad china? ¿Cómo es que la sociedad china puede poner 2 huevos diarios a 1.300.000 personas todos los días? Teniendo la capacidad de producir esos 2 huevos, licenciado. Y ahí está. ¿Y cómo se garantiza que todos tengamos eso? En el sistema capitalista, bueno, ya lo vamos a ir como definiendo más adelante, pero ahorita me quiero quedar en lo siguiente. Primero, que era lo que yo quería que entendamos, y ya lo vamos a ir como incorporando para que puedan ir manejando, porque los tengo a ustedes sorprendidos con las clases sociales. Eso me preocupa. Me preocupa. ¿Por qué? Porque sería como decirles a ustedes si el día de mañana van a ustedes a participar en una elección donde van a participar el Pato Donald, Porky o Pluto. ¿Quién va a ganar, compañeros? Cualquiera. Porque los dos tienen bastante, los conoce toda la gente. Estoy hablando. Si el problema es cómo es que mentalmente nos tienen estructurados para defender este sistema hasta la muerte, sin comprender la historia de la humanidad. Cuando usted me dijo, por ejemplo, si lo que dijo Marx y Engels en relación a regresar a la comunidad primitiva no es cierto, el desarrollo de la humanidad, del hombre y de la sociedad es en espiral. Es en espiral. Es en espiral. Porque si fuera en un círculo, volveríamos a regresar a ser monos. Y eso no va a pasar. El desarrollo es eterno, va para adelante. Nunca podemos regresar a ser monos. Bueno, algunos que se miran todavía aquí en la pantalla, sí se ven algunos que sí quieren ya regresar pronto. Solo los hombres, no las mujeres. ¿O no es cierto, compañeros? Divinas somos nosotros, acuérdense. Así es, compañera. No, eso no tenga la menor duda, que todos los que están aquí recibiendo la clase, ese es el concepto que tiene la mujer. Y aquel que no lo tenga así, pierde. Bueno. Sigo en la batalla aquí con ustedes con ese tema que ya me enredé. Solo concluyo con lo siguiente. Las clases sociales, o sea, surgen como consecuencia de que aparece la propiedad privada. Y al aparecer la propiedad privada, dije, ahí está, se desnaturaliza la comunidad primitiva. Y en el momento en que surge la propiedad privada y las clases sociales se desintegra la comunidad primitiva y aparece
el modo de producción esclavista e inmediatamente aparece también el Estado y el derecho. Un Estado esclavista y un derecho esclavista. En ese mismo preciso momento. Ya no hay comunidad primitiva. Allá los bienes se distribuían socialmente, comunitariamente. Todo lo que se producía. Socialmente hablando. ¿Me estoy explicando? Sí, licenciado. Entonces me quedo aquí. Ya vamos a entrar parejo porque tenemos que venir jalando hasta encontrarnos con el Estado y el derecho guatemalteco. Vamos a ver cómo estamos formulados también para comprender qué tipo de Estado y qué tipo de derecho tenemos en este país. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. ¿Por qué? Alguien me dirá, mire, le hace falta un montón de tiempo. No es que falte un montón de tiempo. Técnicamente, se habla que solo 40 minutos son buenos en este término de comunicación. Eso es lo que técnicamente se dice. Pero yo también tengo que viajar. Y sé que también ustedes tienen que hacer mucho también ahí. Así es que vamos caminando bien, no se preocupen. ¿Estamos pendientes? ¿Alguna duda? Licenciado, buenas noches. Usted, sí, compañero. La última vez se refirió a que sobre el primer parcial iba a venir hasta cierta página del libro. Pero ya déjeme, ya les voy a preparar eso para que no se preocupen por el... Yo siento que eso lo van a manejar ustedes lo del examen mejor por el libro y lo más importante es que me escuchen para comprender la lectura que ustedes están manejando ahí. Lo vamos a manejar, compañeros. Voy a tratar la manera de ver cómo les hago llegar. Me voy a poner de acuerdo con el Ike Ramiro o con mi asistente aquí para efectivamente hacerles llegar, porque me interesa empezar a preguntar qué es derecho. Yo quisiera saber, solo por alguien ahí que me diga qué es derecho. ¿Están estudiando derecho, compañeros? Sí, licenciado. Dígame qué es derecho. El conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. ¿O no son el conjunto de normas que regulan la propiedad privada y esa propiedad privada define cuál es la conducta del hombre? Afirma. De acuerdo a lo que aprendimos hoy, sí. Mira. No es por lo que yo esté enseñando, sino la capacidad que tenemos comprender que si es correcto lo que estoy diciendo. ¿Será sí, que es que lo que usted decía de que el mismo, por ejemplo, nosotros hemos aprendido y lo escuchamos en Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2, en Economía, ¿verdad? Pero es precisamente lo que usted decía, que el mismo sistema, ¿verdad? Como que se encarga de meternos en el cajoncito y presentarnos cómo es esto. Basta con ver los Twitters y el Facebook, cómo la gente defiende a capa y espada este sistema fallido y nos manda a comer porquería a los que los debatimos, ¿verdad? Porque estamos viviendo las consecuencias de este mal sistema, si es que se le puede llamar sistema. Y la mala formación. Por eso yo cuando hablaba, por ejemplo, cuando hablamos de la formación económico-social, que significa sociedad, cuando uno habla de formación, el hombre o la mujer, este es el término general de los conceptos, ¿verdad, compañera? Es que nosotros no somos lo que somos aquí, sino que somos una conducta formada históricamente. Históricamente. O sea, la sociedad no es hoy, no es ayer, es histórica. Eso es lo que debemos de entender. Una sociedad no es el pragmatismo de lo que vivimos, sino que es la historia que venimos desarrollando. Esa es la sociedad como tal. Y yo le dije, ¿un perro guardián es parte de la sociedad? Sí. ¿Un alicate es parte de la sociedad? Sí. ¿El martillo? Sí, porque es lo que da los instrumentos y genera la comida. De aquí en adelante vamos a ver por qué aparecen. Y aquí entra otro detalle. Díganme ustedes si ustedes me pueden dar la dirección del Estado de Guatemala. Díganme ustedes si pueden tocar el derecho, si pueden tocar la música o la matemática. No. No, pero sí existen. ¿Y es parte de la sociedad o no, compañeros? Así es. Entonces, la sociedad no es solamente seres humanos, como muchos tenemos esa idea y ese concepto. Eso no lo es. Claro que sin las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas, que eso no participa el hombre, pero recuérdense que la lucha es conseguir comida.
pero no maletas como las que tiene Jimmy Morales o Yamatei. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Buenas noches, muchas gracias. Igualmente, licenciado. Igualmente, muchísimas licenciado. gracias. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche.